Tradicionalmente, fruto de esa separación estanca de los roles entre empresa y gobierno, había una auténtica línea, una línea roja en la que se ha interpretado, o bien por razones ideológicas, por razones de roles o por la propia cultura y manera de entender las cosas, una situación bastante equívoca. Una de dos: o creías en la economía de mercado y en el libre mercado con todas sus consecuencias, o creías en el papel del Estado omnipresente, etc. Y parecía que todo eso te llevaba a unas políticas, a una ideología y a una actuación totalmente distinta. No solo desde el punto de vista ideológico, al caer el muro de Berlín y caer todo ese mundo, digamos, del comunismo o del socialismo histórico, y el capitalismo se rompió, sino que también desde el punto de vista económico, por una vía natural, se ha ido entrando en una serie de realidades muy concretas. Primero, el libre mercado tal como se plantea desde un punto de vista teórico, en realidad no existe. El mercado necesita de una corrección, necesita de intervenciones compartidas, y la cuenta de resultados de la mayoría de las empresas, sea de la industria en la que esté, no se explica solo por qué también lo haces tú dentro de casa, sino sobre todo qué también lo haces fuera de casa en tu relación con terceros, y qué también lo hacen los gobiernos que interaccionan contigo, no solo en la fijación de una regulación, de un marco administrativo, sino de su propia capacidad de influir en la generación del llamado entorno o clima empresarial o de actividad económica. Resulta absolutamente necesario que gobierno y empresas, fundamentalmente privadas, encajen en unos objetivos compartidos. Hoy que sobre todo la internacionalización cobra un papel tan relevante, tenemos que entender que cuando una empresa sale al exterior y llega a un determinado país, mercado, región determinada, tiene que plantearse muy seriamente no solo lo que la empresa como tal quiere vender, quiere hacer, sino qué es lo que necesita la región, el país y el gobierno con el que se relaciona. Y ahí se da una paradoja muy importante, lo que llama la paradoja de la internacionalización. Todos queremos que nuestras empresas salgan al exterior, exporten, que a poder ser no se implanten fuera, sino que lo que hagan sea mantener sus centros de decisión, sus centros básicos de producción, sus centros de I+D, su verdadera capacidad diferencial y conocimiento en casa, que crezcan en casa y que sin embargo vendan, exporten, lleven sus productos, sus servicios y soluciones al exterior, y a poder ser con la gente de casa. El mundo hoy, cuando a ti te compra una empresa, un país quiere que tú electrifiques una determinada zona, sí quiere comprarte electricidad para sus ciudadanos, pero lo que quiere es que le ayudes a aportar lo que ellos no tengan de momento, que le ayudes a un desarrollo económico endógeno, que le ayudes a transferir conocimiento y tecnología, que prepares a su propia gente y que además cuentes en la mayor medida de lo posible con la gente del país, y que te adaptes al mismo y que no vivas en una burbuja desarrollando expatriados para que vivan fuera de su propio ambiente en detrimento del propio país que tienes. Esta compleja combinación es la que te debe llevar a entender de una manera muy diferente la internacionalización, en la que yo suelo decir que lo que tenemos que hacer es pensar siempre en quedarnos en el país objetivo al que vamos, para vivir toda la vida ahí. Es decir, no se trata de ir solamente hoy vendo aquí y me voy, sino llego al país y además asumo las consecuencias, los problemas y las bondades que pueda tener ese país a lo largo del tiempo. Entender su cultura, entender sus dificultades, entender que también tendrá ciclos y momentos difíciles, y poder aportar el mayor valor añadido posible al mismo. Toda esta combinación une además a que cada gobierno se ve en la obligación también
de establecer una serie de estrategias y políticas favorecedoras de determinada economía, de determinada industria, de determinada empresa, en la que te pide que hagas una serie de cosas a cambio, porque no podemos olvidar que su objetivo fundamental no es tu modelo de negocio, sino el objetivo fundamental es el estado de bienestar de sus ciudadanos, de una manera sostenible. Al mismo tiempo, estamos viviendo hoy una situación muy diferente, en la que durante mucho tiempo a la empresa se le pedía ser un buen ciudadano corporativo, cumplir las normas, cumplir el pago de impuestos, relacionarse bien con la comunidad y crear empleo, generando riqueza. Todo está muy bien y es una razón fundamental de las empresas. Pero hoy, en el mundo que vivimos, a la empresa se le exige muchísimo más y se le debe exigir muchísimo más, en el sentido de decir, todo eso lo tienes que hacer, pero además tienes que compartir la creación de un determinado valor y tienes que compartir una serie de demandas sociales. Durante muchísimos años, desde el mundo de la empresa se entendía que determinadas demandas sociales eran una especie de impuesto revolucionario, que era algo que tenía que hacer la administración y no tú. Desde lo más básico, como de ser normas de seguridad e higiene en el trabajo, condiciones medioambientales, políticas de género, temas de política de salud, incluso según en qué zonas, determinadas infraestructuras, determinados compromisos. Y poco a poco lo que se hacía era, se esperaba de la empresa una especie de, como mucho, compromiso añadido para quedar bien con la comunidad y ganar una determinada imagen, o se apostaba por la filantropía de decisión propia, más tarde la filantropía corporativa y, por decirlo de alguna manera, también la responsabilidad social corporativa, que desgraciadamente muchas veces ha sido un elemento más de marketing o incluso a posteriori. Yo primero obtengo mi cuenta de resultados y si tengo beneficios, si tengo excedentes, me planteo si con parte de esos excedentes hago algo en favor de la comunidad, apoyo una actividad cultural, apoyo una actividad social, apoyo algo dentro. El verdadero enfoque y necesidad actual es lo que podríamos llamar el valor compartido o la co-creación de valor, que es que no tienes que esperar al final de la última línea de la línea de resultados, sino que tu estrategia tiene que contemplar la estrategia empresa-sociedad. De qué manera contratas y a quién contratas, de qué manera te implicas en la formación de la propia gente, de qué manera te implicas en esos otros proyectos en los que, por decirlo de alguna manera, muchas veces se decía que la empresa tiene que contemplar el poder pagar y financiar también los problemas sociales que te los trasladan. Hoy la mentalidad es no. Precisamente en la solución de los problemas sociales están tus modelos de negocio y tus vías de actividad. Y ese cambio y ese concepto te lleva primero a repensar tu propia estrategia desde la base, repensar la manera de llegar a los distintos países en ese proceso de internacionalización y repensar tu modelo de relación con las distintas administraciones. Que además tiene otros elementos añadidos muy importantes a contemplar, y es que durante muchísimos años, con el modelo, digamos, anterior de economía que manejábamos, normalmente una empresa estaba encasillada en un sector, relacionada con un ministerio de turno, y ese era su comportamiento a efectos de regulación, de impuestos y de lobby, de presión, de cambio de una determinada normativa. Hoy una empresa se tiene que relacionar con decenas o cientos de administraciones públicas de distintos niveles. En una misma comunidad tienes que relacionarte, por supuesto, con los municipios de turno en los que actúas, por supuesto con las instituciones intermedias y con el gobierno de turno y con las unidades, en este caso pues la Unidad Europea, lo que sea. Pero no solo con un ministerio o departamento, sino que a su vez pues tienes que relacionarte con aquellos en los que encaja tu industria,
más temas medioambientales, más temas laborales, más temas educativos, más temas de infraestructuras, más una gran cantidad de cosas, lo que te lleva a que ya no basta con que tengas un responsable de relaciones institucionales o delegado para no sé qué tal. No, es que eso no vale, tienes que meterlo en el 100% de tu actividad. Y todo esto es otro de los elementos que transforman y cambian considerablemente cosas. Pero el mismo mensaje es para el gobierno. Antes yo decía que la información, los datos con los que seguimos funcionando son los del pasado. Y es que la estructura de las administraciones públicas sigue siendo la del siglo XVIII o siglo XIX, que no responde a lo que hoy hay. Entonces se intentan los gobiernos, se intentan algunos de ellos, establecer estructuras paraguas, estructuras interdepartamentales que puedan permitir una serie de cosas, pero no se da el paso decidido, definitivo, para decir quién actúa sobre la totalidad de algo. Cuando hablamos que la empresa se mueve más ya no en sectores sino en clústeres, lo que tú necesitas es una interlocución clusterizada y de alto nivel para esas propias empresas, porque de lo contrario sigues funcionando con un comportamiento estanco en la administración ajeno de esto. Entonces, ¿qué pasa? Quizás eso pueda valer para administrar un programa, para administrar un impuesto, para administrar una tasa, pero lo que no vale es para definir una estrategia, para impulsar una política determinada y para establecer esa relación empresa-sociedad.